Bienvenidas a esta cuarta y última parte del curso donde te estoy enseñando a tejer el suéter top down con aumentos en raglan a medida y con vueltas cortas. Si todavía no has visto los videos anteriores, te dejo acá arriba la lista de reproducción para que vayas a verlos antes de seguir con este video. Para este momento entonces ya tenemos tejido todo el cuerpo, incluido la pretina, que igualmente en este video te voy a mostrar un par de cosas para que tengas en cuenta al momento de hacer el cierre tubular. Luego vamos a tejer las mangas. Y antes de eso nos vamos a tomar un par de medidas más y hacer unos cálculos. Al principio del curso te había dicho que no era necesario tomarnos la medida del largo de la manga. Podríamos ir tejiendo y probándonoslo hasta llegar a la medida que queramos. Pero te voy a enseñar cómo hacer para disminuir la manga para que no nos quede recta. A mí en particular me gustan las mangas anchas. Pero con estos cálculos te voy a enseñar cómo hacer para adaptarlo y hacerla más pegada si quieres. Y una vez tengamos listas las dos mangas, te voy a enseñar el último paso, que para mí es uno de los más importantes, que es bloquear la prenda o lavar. No importa qué tipo de fibra estés utilizando, porque si bien el bloqueo funciona muchísimo mejor en fibras naturales como es la lana o el algodón, le va a dar un acabado muchísimo mejor y más prolijo a las fibras sintéticas también. El bloqueo tiene como una función de planchado en la prenda. Va a emparejar la tensión de los puntos, volviéndolos más uniformes y dándole un acabado visualmente mucho más bonito. Y en cuanto a la textura, la va a volver más suave y ligera, que es algo que por ahí visualmente no se llega a apreciar mucho, pero cuando lo hagas en tu casa vas a notar muchísimo la diferencia y vas a poder comprobar. Así que es muy importante que no te saltes este paso al final. También nos va a dar un par de centímetros extra en el tejido. Vamos a empezar entonces esta última parte. No te olvides de darle like, de comentar si tienes alguna duda, si te gustó este video o este curso, aunque sea déjame un corazón, que esto me ayuda muchísimo para seguir creciendo y poder continuar creando contenido de este tipo. Y bueno, si todavía no te has suscrito, dale al botoncito rojo y activa la campanita para que te avise cada vez que haya un video nuevo. Y si quieres apoyar todavía más este canal, puedes unirte como miembro o apoyar solo este video desde el corazón de gracia. Y quédate hasta el final, que te voy a pedir un favor súper grande. Acá ya terminé de tejer la pretina o el borde de abajo del suéter y quería mostrarles cómo pueden hacer el cierre tubular con el punto de borde. El primer paso del cierre es pasar como revés por el primer punto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es tratar estos dos puntos de borde como si fueran un solo punto y pasamos por ambos como si fueran un revés. Y luego seguimos los mismos pasos, pasamos el hilado por atrás y pasamos por la mitad de ambos puntos. Luego pasamos el segundo punto como derecho. Y estos son los puntos de la parte como de preparación. Y ahora ya seguimos los 5 pasos del cierre de puntos, que te lo muestro en este video. Y volvemos al final y te muestro cómo hacer con los otros 2 puntos de borde del final de la vuelta. Acá ya llegué al final de la vuelta. Ahora me toca el paso número 4. Con el hilado para atrás paso por el medio de estos 2 puntos y ahora paso como derecho, pero voy a pasar por los 2 puntos de borde y lo voy a tratar como un solo punto. Paso así y ahora entonces termino acá este punto, paso como derecho y suelto. Y ahora este último lo paso como revés y suelto. Y así queda el cierre de puntos. Queda muy bonito y ya acá terminé entonces el cuerpo completamente. Quedó así. Ahora vamos a hacer unos cálculos para la manga para que nos quede así como te estoy mostrando en esta foto y no nos quede recta. Para esto vamos a hacer disminuciones a lo largo de toda la manga. Para esto vamos a tomarnos 2 medidas.
Una es el largo total de la manga, que va desde el cuello hasta la muñeca. Y luego está el contorno de la muñeca, que le vamos a dar un poco de holgura, más o menos esto. En mi caso, el largo total de la manga es 61 centímetros y el contorno de la muñeca con holgura sería 28 centímetros. ¿Por qué le pongo holgura? Porque yo no quiero que la manga me quede muy pegada, entonces no quiero disminuir muchos puntos. Así que la medida final a la que voy a llegar va a ser un poquito más grande. Si tú quieres una manga más pegada, esta medida la haces más pequeña, es decir, sin darle holgura. Así vas a disminuir muchos más puntos y la manga te va a quedar mucho más pegada. Al largo de la manga le vamos a restar el largo que tejimos para el canesú, porque ese pedazo de la manga ya lo tejí. Entonces en mi caso serían 61 centímetros menos 17 centímetros. Y esto me da un total de 44 centímetros, que estos son los que ahora tengo que tejer y en los que vamos a basar los cálculos. Ahora debemos tener el total de puntos que tendremos para cada manga, que serían los puntos que dejamos en suspenso, que en mi caso serían 56 puntos, y los puntos que montamos debajo de las sisas, que en mi caso serían 29 puntos. En total tengo 85 puntos para cada manga. Entonces, ahora vamos a pasar esos centímetros del largo de la manga y del contorno de la muñeca a puntos con la regla de 3 y con nuestra muestra. Entonces, mi muestra es que si en 10 centímetros tengo 20 puntos, entonces el contorno de la muñeca que eran 28 puntos, ¿cuántos puntos serían? Entonces serían 28 por 20 igual dividido 10. Me dan 56 puntos. Entonces para el largo de la manga yo tenía 61 centímetros totales, a eso le resté los 17 del canesú. Y ahora le vamos a restar 8 centímetros del puño. Entonces a mí esta resta me da en total 36 centímetros. Entonces de la manga voy a tejer estos 36 centímetros y los voy a pasar a vueltas. Entonces uso la muestra que tengo de vueltas, que era que en 10 centímetros tengo 24 vueltas. Entonces en 36 centímetros, ¿cuántas vueltas tengo? Y hacemos 36 por 24 igual dividido 10 y me da 86,4, que lo redondeo a 87. Acá me da 87 vueltas. Estos cálculos que vamos a hacer son la base, pero a medida que vamos a ir tejiendo vamos a poder ir modificando sobre todo el ancho final y el largo del puño. Entonces vamos a poner todo en este gráfico. Este es el ancho con el que comienzo, que eran 85 puntos. Voy a terminar en 28 centímetros, que eran 56 puntos. Luego el largo total, ya sacándole el canesú, serían 44 centímetros, ¿cierto? De los cuales 8, que sería esta parte de acá, serían del puño. Estos centímetros no habría necesidad de pasarlos a vueltas, ya que como tejemos el puño con unas agujas más chicas, igual nos va a dar menos vueltas de las que en realidad vamos a tejer. Entonces ahí vamos tejiendo y vamos midiendo y listo. Entonces nos quedan los 36 centímetros para esta parte, ¿sí? Que son entonces 87 vueltas. Ahora vamos a restarle a los puntos que tengo, 85 en mi caso, los puntos a los que debo llegar, que serían 56 en mi caso. Así sabemos cuántos puntos debemos disminuir. Entonces 85 menos 56 a mí me da 29 puntos. Pero necesito un número par. Entonces lo voy a redondear y le voy a bajar un punto a 28 puntos.
Acá al final, en vez de 56 puntos, voy a terminar con 57 puntos. Debe ser par porque vamos a disminuir 2 puntos por vuelta. Y esos 28 puntos entonces los voy a dividir entre 2. Para saber cuántas vueltas de disminuciones voy a tejer. Entonces 28 dividido 2 me da 14 vueltas. Entonces en 14 vueltas yo voy a disminuir 28 puntos. Ahora estas vueltas las vamos a repartir en toda la manga. Es decir, en estas 87 vueltas que vamos a tejer. Acá no vamos a tener en cuenta nada del puño. Entonces, a estas 87 vueltas, les voy a restar 14 vueltas, que serían estas, y me da 73 vueltas. Estas 73 vueltas las voy a dividir entre 14, o sea, las voy a dividir entre el número de vueltas de disminuciones. 3 menos 14, dividido, me da 5,2. Entonces, para que quede más claro, lo vamos a poner así. Entonces, estas serían mis vueltas de disminución y las vamos a marcar así. 1, 2. Entonces, en estos espacios vamos a ir poniendo esas 5 vueltas que nos dieron anteriormente. Nos había dado 5,2, lo redondeamos a 5. Entonces, acá arriba, antes de la primera vuelta de disminución, pongo las primeras 5 vueltas. Porque no voy a disminuir, ahí mismo comienzo a tejer. Y luego voy a ir rellenando todos estos espacios que serían las vueltas que voy a tejer entre cada vuelta de disminución. Ahora los debemos sumar porque no nos había dado un número entero. Entonces sumo todos estos 5, que en realidad si cuento tengo 14 espacios. Entonces sería 5 por 14, que me da 70. Entonces me quedarían 3 vueltas por acomodar. Y lo que yo puedo hacer es dar esas 3 vueltas a esta parte de acá del principio. A mí siempre me gusta tejer un poquito más en esta parte, pero si no, las puedes repartir en estos 3 espacios y tejer acá 6 y acá 6. Este gráfico es el que vamos a seguir para tejer ambas mangas. Entonces acá recuperamos todos los puntos, tejeríamos estas vueltas y haríamos la primera disminución, que ahora vamos a ver cómo hacerlo en el tejido. Luego tejo estas 5 vueltas sin disminuir y en esta que sigue disminuyo. Y así voy tejiendo toda la manga, siguiendo este gráfico. Luego tú vas a decidir cuándo quieres cambiar de color. Yo tejí 23 centímetros en el color blanco y luego cambié al otro color. El cambio de color lo vamos a hacer de la misma manera que en el cuerpo. Lo último es que cuando vayas a tejer esta última vuelta de disminuciones vamos a decidir si nos gusta así el ancho o si queremos disminuir más. En mi caso me pareció que seguía muy ancho para mi gusto, entonces en esta última vuelta tejí una disminución cada 2 puntos y terminé al final con 44 puntos finales para tejer el puño. Esto te lo muestro ahora cuando tejamos la manga, pero tú puedes decidir si disminuir solo con estos 2 puntos y luego tejer el puño, que va a hacer que igual quede un poco más cerrada la manga, o puedes hacer disminuciones como lo hice yo. Ahora sí vamos a tejer. Si eres miembro del canal vas a recibir la guía escrita de este suéter top down, donde vas a tener las instrucciones por escrito y toda la información junta para que la revises cuando quieras. Si quieres obtener beneficios como este y tener acceso a contenido exclusivo, como por ejemplo cómo adaptar este tipo de suéteres a cardigans o sacos abiertos, te puedes unir como miembro en este botón que te muestro en la pantalla. Es otra manera de apoyar el canal y obtener algo extra a cambio. Ya teniendo los cálculos de las mangas, vamos a tejerlas. Lo primero que debemos hacer es recuperar todos estos puntos que habíamos dejado en suspenso cuando hicimos la división del tejido. Yo ya los monté todos en la aguja y voy a sacar este hilado.
Vamos a utilizar las agujas con las que tejimos todo el suéter, ¿sí? Las del número mayor. Ahora tenemos que hacer algo para arreglar estas hebras de acá que quedan largas, para evitar que se nos hagan huecos en los costados. Para esto vamos a levantar estas dos hebras y estas dos de este otro lado, y en la próxima vuelta las vamos a disminuir. Entonces las levanto así y así. Y ahora voy a poner el nuevo hilado. Vamos a poner acá. Y vamos a levantar todos los puntos que habíamos montado en la división del tejido para la axila. En mi caso eran 29 puntos. Introducimos la aguja por acá. Si ven, queda como si fuera un punto del revés. Por todos estos punticos vamos a pasar y vamos a levantar nuevos puntos. Por acá pasamos por debajo de esas dos hebritas que se ven ahí. Entonces vamos a tomar la mitad de los puntos. Digamos, yo tenía 29, serían 15. Voy a tomar 15 puntos, pongo el marcador de comienzo de vuelta y luego tejo los otros 14 que me faltan. ¿Sí? El marcador de vuelta debe quedar lo más central debajo de la axila que se pueda. Entonces ustedes los puntos que montaron en la división del tejido los dividen en dos, o sea, vean que 29 no es un número par, entonces yo voy a tomar 15 acá, pongo mi marcador y tejo 14, ¿sí? Lo más central que pueda. Pongo el marcador de comienzo de vuelta y continúo levantando la última mitad de punto. Acá ya los monté todos y voy a levantar estas dos hebras. Estas dos se ven más. Pongo esta. Entonces, antes de levantar esta otra hebra, vamos a acomodarnos y vamos a usar la técnica de Magic Loop para tejer la manga. Yo les voy a mostrar esta técnica en caso de que no tengan agujas ni cables cortos para mangas. Esta técnica les sirve. Entonces, vamos a dividir los puntos en dos. Sí, más o menos así, abajo. Y vamos a sacar el cable por el costado así. Entonces, los puntos que quedan atrás los paso al cable y los puntos que quedan adelante los paso a la aguja. Así. Teniendo siempre en cuenta que los puntos de atrás son los que tienen el hilado. Entonces me queda así. Entonces ahora pongo el hilado bien así para atrás. Voy a montar esta otra hebra acá así. Si ven que me queda como una V, y voy a pasar y voy a tejer estos dos puntos juntos. Te voy a mostrar acá esta técnica del Magic Loop, pero igual te dejo acá un video donde lo muestro en detalle. Entonces ya tejí este primer punto. Lo importante es que estos dos me queden bien cerquita y voy a continuar tejiendo. Una vez termino de tejer estos, la primera mitad, doy la vuelta al tejido, así, y paso los que me quedan atrás de vuelta para el cable y los que me quedan adelante los paso para la aguja. Así. Y vamos a continuar, y acá saco la aguja así y
la clave es que este punto y este punto nos queden bien cerquita, así no nos queda un huequito ahí, y simplemente jalo ahí y tejo. Y voy a tejer hasta encontrarme con la primera hebra, en realidad hasta un punto antes de esa hebra. Que si ven son estas dos. Acá tenemos el comienzo donde montamos el primer punto acá, entonces son las dos hebras antes, que serían esta y esta. Entonces yo voy a tejer estos dos puntos juntos por el revés, así, por detrás, y luego estos dos otros puntos, o sea la otra hebra y el primer punto que monté, también por detrás, así. ¿Sí ven? Y ahí se cierra un montón. Y acá simplemente continúo tejiendo hasta llegar a mi otra esquina, que todavía me falta una hebra por resolver. Y estas dos también las voy a tejer así por detrás, o sea, era la otra hebra que agarramos y el último punto de acá, ¿sí? Y vamos a tejerlos por detrás, así. Y ahí se cierra bastante. Entonces ahora simplemente yo voy a seguir tejiendo de esta manera con el Magic Loop. Doy la vuelta, monto estos puntos en la aguja y los de atrás los paso al cable, así. Jalo bien acá al lado y este primer punto lo tejo bien cerquita acá del último de atrás y listo, y continúo tejiendo. Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta que me toque la primera vuelta, según los cálculos, que me toque la primera vuelta de disminución. Así les muestro cómo vamos a disminuir. Es muy importante que vayan tomando nota de las vueltas que van tejiendo para seguir los cálculos y que la segunda manga les quede igual. Acá yo ya llevaría dos vueltas. Una es en la que levanté estos puntos desde acá y las hebras, y la siguiente, la vuelta 2, es en la que recién hicimos que las disminuimos. Acá ya me toca la primera vuelta de disminución, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una disminución al comenzar la vuelta y al finalizar la vuelta. Vamos a hacerla separándola del comienzo de vuelta con dos puntos, o sea, vamos a tejer dos puntos y en los próximos dos hacemos la disminución. Al comienzo de la vuelta es tejiendo dos puntos juntos del derecho, ¿sí? Así, con la inclinación hacia la derecha. Tejemos toda la vuelta hasta los 4 últimos puntos. Y ahora cuando nos falten 4 puntos, entonces vamos a hacer la disminución en estos dos y después tejemos los otros dos finales sin aumentar ni disminuir. Entonces esta la vamos a hacer la disminución con inclinación hacia la izquierda. Este tipo de disminuciones te dejo acá arriba el enlace a una lista de reproducción donde vemos disminuciones y aumentos con inclinación. Entonces, ¿cómo se hace? Deslizamos estos dos puntos así como derechos, los volvemos a subir a la aguja y los tejemos así por detrás. Y luego tejemos estos dos últimos puntos y listo. Así vamos a hacer las vueltas de disminución. Entonces, según tus cálculos, cada vez que te toque una vuelta de disminución vas a hacer esta misma vuelta que acabamos de hacer. Tejes dos puntos, haces una disminución con inclinación hacia la derecha, terminas y en los últimos 4 puntos, ¿sí?, haces una disminución con inclinación hacia la izquierda y tejes los dos últimos puntos normales. Así que vamos a continuar tejiendo de esta manera. Sigue los cálculos que hiciste para hacer las vueltas de disminución, ve cambiando de color cada vez que te parezca y al final entonces volvemos para hacer el puño.
Ya me falta la última vuelta de disminución. Acá podemos decidir si nos gusta el ancho con el que va a quedar la manga, teniendo en cuenta que cuando vamos a hacer el puño en punto elástico y con el número de aguja menor va a quedar un poco menos ancho, ¿sí? Si tú quieres que el puño no te quede muy pegado, entonces ahora haces la última vuelta de disminución y cambias de aguja para hacer el puño. Yo decido que quiero que el puño me quede más pegado, así, para darle un acabado un poco más embombado a la manga. Por lo que en esta última vuelta de disminuciones lo que voy a hacer es hacer una disminución cada 2 puntos hasta el final de la vuelta. Entonces, dejo estos 2 primeros puntos y los siguientes 2 los dejo juntos del derecho. Dejo los próximos 2 y en los 2 siguientes dejo juntos del derecho. Y así hasta terminar la vuelta. Acá ya terminé la vuelta y ahora entonces lo que debemos hacer es contar los puntos y si tenemos un número impar vamos a disminuir un punto más. Lo que haríamos es deshacer un par de puntos y hacer una disminución en esta misma vuelta. Ahora pongo mi número menor de aguja y comienzo a tejer esta próxima vuelta en punto elástico, un derecho, un revés. Entonces voy poniendo así. Así voy pasando mis puntos a la nueva aguja y en la próxima vuelta ya sí vamos a tener que hacer el magic loop. Que te vuelvo a dejar acá arriba el enlace para un video donde lo enseño en detalle. Entonces acá ya con todos los puntos en la nueva aguja debo entonces dividir los puntos, saco el cable y los puntos de atrás los paso para el cable y los de adelante los paso para la aguja. Paso el hilado para adelante por encima, voy a poner el marcador. Y continúo tejiendo entonces el puño, así con el magic loop, hasta alcanzar la medida necesaria o la medida que tú quieras. Yo voy a tejer 8 centímetros y luego volvemos para cerrar los puntos. Acá ya terminé el puño, tejí al final 8 centímetros. Y ahora entonces voy a cerrar los puños con el cierre de puntos tubular italiano, como lo hicimos en la pretina del cuerpo. Te dejo acá arriba el video de cómo se hace esto en detalle, de cómo se cierran los puntos de esta forma, para que lo sigas paso a paso. Así queda el cierre de puntos. Y ahora debes hacer exactamente lo mismo que hicimos acá para tejer la otra manga. Cuando termines de tejer las 2 mangas, entonces debes esconder todas las hebras antes de bloquear el tejido. Yo recomiendo que cada vez que termines una sección vayas escondiendo las hebras, así no quedan tantas al final. Entonces cuando terminas el canesú, escondes las que tengas ahí, luego terminas el cuerpo y escondes esas y por último las de las mangas. Bueno, ahora ya terminamos el suéter completo. Quería mostrarles
cómo queda antes de bloquearlo, para que después podamos ver la diferencia. Bloquear la prenda nos va a servir para que el tejido quede mucho más parejo, ¿sí? Y vamos a ganar un par de centímetros más. Van a ver que le da un efecto como si lo hubiéramos planchado. Ahora vean que se ve el tejido un poco arrugado, ¿sí? Y como disparejo. Y van a ver cómo queda después de haberlo bloqueado. Antes de bloquearlo, acuérdate de esconder todas las hebras y ya tenerlo listo para lavar. Bueno, ahora vamos a bloquear la prenda. Debemos tener agua tibia y un poquito de suavizante para la ropa. Revolver. Y vamos a sumergir el tejido. Vamos a sumergir bien para que la prenda absorba bien el agua. Lo sumergimos bien así, de a poquito. Vean que se nota que va cambiando de color cuando está bien empapado en agua. Lo dejamos un rato, lo vamos apretando así para que toda la fibra agarre bien el agua. Cuando vean que está bien húmedo, entonces vamos a sacar esta agua y vamos a poner agua limpia para enjuagar bien el suavizante. Acá ya tengo agua nueva, hay que irlo apretando, pero no hay que estrujar ni nada, ¿sí? Solo apretar un poco para enjuagar bien el suavizante. Cuando vean que ya está bien enjuagado, entonces sacamos el agua y lo vamos a escurrir. Ahora vamos a escurrir lo que más podamos el agua, apretando, pero no retorciendo, ¿sí? Sino apretando. Una vez sacamos el agua que más podamos, entonces vamos a pasarlo a una toalla. Vamos a estirar. Y vamos a enrollar y así vamos a terminar de escurrir el agua que más podamos. Entonces lo que ahora vamos a hacer es estirar el tejido bien en el piso o en una mesa, sin jalar demasiado. Lo dejamos estirado a que se seque, ¿sí? Que no le vaya a dar el sol directo, va a demorar por ahí un par de días, pero se debe dejar así. No hay necesidad de ponerle alfileres ni nada, lo puedes dejar así mojadito, darle bien la forma y acordarte de no jalar demasiado, que en esta parte te quede derecho y las mangas también. Y entonces así lo vamos a dejar secar y volvemos. Bueno, ahora sí vean cómo quedó el suéter ya bloqueado. Puede que la cámara no capte en su totalidad el cambio, pero te aseguro que cuando lo hagas en tu casa vas a notar mucho la diferencia. Te voy a dejar acá dos fotos comparativas donde se puede apreciar mejor.
Espero que te haya gustado este curso, que hayas aprendido mucho, que se te haya ido un poco el miedo a tejer en agujas circulares y sobre todo que puedas usar todo lo que aprendiste acá para después tejer otros suéteres diferentes a este. En este canal vas a encontrar muchísimo contenido que te puede ayudar a mejorar tus técnicas de tejido. Te dejo acá el enlace a una lista de reproducción donde hay más de 40 videos con técnicas puntuales para aplicar al tejido circular y plano. También te dejo acá otra lista de reproducción con tutoriales gratuitos. Por supuesto, si vas al canal y a la solapita de listas de reproducciones vas a encontrar otros cursos gratuitos, como uno donde te enseño a tejer en 2 agujas desde cero. También hay otro donde te enseño a tejer en agujas circulares desde cero. Y tengo otro donde enseño a tejer otro suéter que es de abajo hacia arriba, también con agujas circulares, que es mucho más simple que este, pero que te puede ayudar a seguir practicando. El favor que te dije que te iba a pedir es que me dejes en comentarios cómo le llamarías a este suéter. Comenta suéter top down y el nombre que le pondrías. También me encantaría ver fotos de tu suéter en proceso o ya terminado. Me las puedes compartir a mi Instagram, que es @sarasecas. Así que bueno, nos vemos en un próximo video o tutorial. Recuerda que un like, un comentario, compartir este contenido o cualquier contenido de mi canal, suscribiéndote y activando la campanita, formas gratuitas de ayudarme a mí a seguir creciendo y seguir creando contenido de este tipo. Te mando un beso grande.